Para pasar cualquier entrevista de Full Stack Developer es muy fácil, solamente tenés que hacer 50 entrevistas y listo. Después de haber hecho 50 entrevistas vas a saber cómo pasar cualquier tipo de entrevista de Full Stack Developer. La otra forma es adquirir los conocimientos de alguien que haya hecho 50 entrevistas. Y justamente la idea es tratar de resumir toda mi experiencia de una forma ordenada, sistemática, para que te sea útil. Yo creo que hice más o menos 50 entrevistas, la verdad, no sé, no llevo la cuenta. Las empresas de IT suelen tener un embudo de ventas para elegir a sus empleados. Básicamente un embudo de ventas son las distintas etapas por las que pasa un candidato hasta que lo eligen. Lo primero que tenemos que entender es que nosotros somos un premio que las empresas quieren ganar. Por eso tenemos que tener nuestro propio embudo de ventas para poder filtrar a las empresas y así poder elegir a la empresa adecuada. Este vendría a ser algo así como mi embudo de ventas para elegir la empresa correcta. Y en este video vamos a analizar cómo elegir la empresa adecuada, a qué salario aspirar, cómo pasar una entrevista con recursos humanos, cómo pasar entrevistas técnicas de Full Stack Developer, con un montón de ejemplos de preguntas de conceptos de programación que suelen pedir frecuentemente. Preguntas técnicas de HTML, de CSS, JavaScript, bases de datos. Y también vamos a ver ejemplos de preguntas de backend, como Java, PHP, C# y Python. Obviamente tú vas a estar especializado en alguna de estas ramas, pero vamos a ver un poquito de todo. Y por último vamos a aprender cómo negociar y cómo evitar que nos manipulen en un momento de negociación. Antes de continuar con el análisis de cada una de estas etapas, si te gusta mi contenido dale like, suscríbete y activa la campanita si te enteras cuando subo un video. Y si en serio estás agradecido con el contenido que armo, etiquétame en una publicación de Instagram que me encanta saber cuando mi contenido le sirve a alguien. ¿Estás preparado? ¡Comenzamos! Antes de arrancar les quiero mostrar una aplicación genial. Si te gusta hacer tutoriales como a mí, podés transformar tu video en un avatar. Está muy bueno, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para editarlo? Con Wondershare Demo Creator te puede ayudar a crear y transmitir presentaciones de video virtuales más atractivas y significativas, solo con algunos clics. Miren, aquí tenemos Wondershare Demo Creator, le damos clic en Virtual Human, en este lugar. Y acá está el video que acabamos de hacer. ¿Ven? Automáticamente reconoce mis expresiones faciales, también si muevo alguna mano o algo por el estilo. Entonces, una vez que tenemos esto, le damos clic aquí para elegir el avatar que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos poner este otro y ahí tenemos nuestro propio avatar. Por ejemplo, puedo tener una diapositiva de fondo, le doy a presentar y comienzo mi presentación del curso de JavaScript. Ya después en la edición le podemos agregar stickers, podemos agregar textos, también si queremos podemos agregar efectos, filtros, es solamente arrastrar y soltar. También es genial para hacer un live streaming, simplemente le damos a Record Screen y podemos grabar distintas partes del streaming que estemos haciendo por internet. Demo Creator acaba de lanzar un concurso para invitarlos a compartir tus videos grabados con Demo Creator. Podés ganar $100 en Amazon Gift Card o también licencias gratis para Demo Creator. Para participar solamente tenés que poner el hashtag #PresentWithDemoCreator. En la descripción van a poder descargarlo y ahora continuamos con el video. La primera regla es no mentir. No digas que eres un programador senior cuando en realidad eres un programador junior. Al menos que seas un programador senior que extraña trabajar en un puesto de junior. Si mentís, puede ser que te vaya bien en la entrevista, pero vas a tener una experiencia laboral demasiado tensa y posiblemente te termines cambiando de trabajo después de algunos meses, ya que es muy difícil mantener esa mentira. Entonces vamos a buscar un puesto que sea adecuado a nuestro seniority. Si somos junior, puestos de junior. Si somos semi-senior, puestos de semi-senior. Cuando estamos en el proceso de búsqueda de trabajo, vamos a ir filtrando distintas empresas hasta quedar con la adecuada. Primero enviamos currículums, después van a haber algunas empresas interesadas. De esas empresas interesadas vamos a elegir las que consideramos más adecuadas. Y una vez que hayamos pasado las entrevistas, entramos en una etapa de negociación. Lo ideal para mí es que en esta etapa de negociación llegues más o menos con 5 empresas, o sea que hayas pasado ya todas las entrevistas y estás viendo qué empresa te ofrece las mejores condiciones. Es importante tener más o menos calibrado estos distintos filtros. Por ejemplo, puede que a ti te cuesten mucho los exámenes técnicos y de 8 exámenes técnicos, una sola empresa te elige. Si es así, quizás deberías buscar más empresas. También hay que tener cuidado de no estar en demasiados procesos laborales. A mí me sucedió que cuando me quería mudar para Barcelona, envié currículums a todos lados, quería lograr obtener algo para poder mudarme de Argentina a Barcelona y la verdad entré en demasiados procesos laborales. A mí lo que me sucedía era que me iba muy bien en las entrevistas técnicas, pero no terminaba de recibir una oferta formal y no entendía por qué. Entonces yo seguía haciendo muchas entrevistas.
hasta que en un momento una empresa me dio una oferta formal. Así que bueno, le avisé a las demás empresas de que ya había recibido una oferta formal, y cuando hice eso, automáticamente todas las empresas empezaron a ofrecerme una oferta formal como para acelerar el proceso. Y siendo sinceros, la verdad se me fue bastante de las manos. Habían 3 empresas que me interesaban bastante, pero después había hecho exámenes en varias empresas que no estaba del todo convencido, y la verdad eran muchas. Era como que estaba en un maratón de entrevistas, y recuerdo que una vez me llamaron por teléfono preguntándome qué tal me pareció una empresa, y yo no tenía ni idea de qué empresa me estaban hablando, había hecho demasiadas. Y bueno, le dije, saqué la guitarra y empecé a improvisar, y dije, no, me pareció interesante, bastante acorde a los conocimientos que yo tengo. Y me dice, bueno, perfecto, quedaste. ¿Cuándo te parece que firmemos el contrato? Y yo no tenía ni idea de qué empresa me hablaba, y me dio una vergüenza preguntar, no, la verdad que no me acuerdo de qué empresa me hablas. Por eso, tampoco hay que volverse loco enviando un montón, pero la idea es más o menos tratar de tener entre 3 y 5 propuestas formales al final de todo el proceso. Y así poder elegir mucho más tranquilos. En este video no vamos a ver cómo armar el currículum, si no se va a hacer larguísimo. Si quieren que arme un video acerca de eso, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Lo único para acotar es que en Europa te piden un currículum mucho más extenso, con todo bien descrito, y en Latinoamérica tratan de que sea en una sola hoja lo más resumido posible. Cuando tengamos el primer llamado con la persona de recursos humanos, es muy posible que nos pregunten cuánto queremos ganar. Así que tenemos que saber cuánto tenemos que pedir. La forma más fácil para calibrar este número es la siguiente. Simplemente vamos a Google, ponemos Pay Scale de esta forma, después Full Stack Developer, podemos poner Senior, y por último el país en donde vamos a trabajar. Por ejemplo, bueno, vamos a poner México. Ahí está, abrimos el primer link y acá tenemos una escala salarial. El salario promedio en México es de 287,000 pesos mexicanos. Si lo pasamos a dólares, pesos mexicanos a dólares, nos da que son unos 14,000 dólares anuales. Bueno, ese más o menos sería la escala promedio. ¿Cuánto pedir? Y depende. Si nosotros aumentamos este número, vamos a tener menos empresas en nuestro embudo de ventas. Y si lo reducimos, vamos a tener muchísimas más. Entonces, si te sentís muy cómodo con los exámenes técnicos, puedes aumentar bastante este número. Pero bueno, hay que pasar esos exámenes. Ok, ya sabemos cuánto pedir. Ahora tenemos que enviar los currículums. Los currículums, bueno, los vamos a enviar por LinkedIn, que bueno, si no saben cómo se escribe, ahí lo tenemos. Y también lo podemos enviar por, bueno, distintas páginas que vayamos encontrando por internet. Como puede ser InfoShops, Tecnoempleo, o directamente de alguna empresa que te guste, puedes entrar a la página web y enviar directamente el currículum en esa página web. Además, hay un momento en que tenemos que filtrar a las empresas, y para hacer eso lo ideal es ir a Google de vuelta y escribimos Glassdoor y ponemos el nombre de la empresa. Por ejemplo, voy a poner Mercado Libre de Argentina. También tenemos que situar el país porque muy posiblemente haya varias sucursales de esta empresa en distintos países. Y en esta página web de Glassdoor nos va a dar información verdadera acerca de la empresa. Estas calificaciones y evaluaciones están dadas por empleados reales de la empresa. Y bueno, acá podemos ver que Mercado Libre tiene muy buena reputación, y puedes ver, bueno, distintas anécdotas de empleados. Por ejemplo, aquí ponen buenos beneficios, agradable ambiente laboral, proyectos interesantes, y también te dicen verdaderas desventajas. Pero la mejor forma de saber si una empresa es buena o no es conociendo a alguien que trabaje ahí adentro. Yo, por ejemplo, bueno, en Mercado Libre tengo varios amigos que trabajan ahí. Te mando un saludo, Rodri Lachi. Y sé que si estuviera viviendo en Argentina, muy probablemente decidiera trabajar ahí en Mercado Libre por todas las buenas referencias que tengo. ¿En qué cosas te tenés que fijar a la hora de elegir una empresa? Bueno, tenés que ver, bueno, el salario, las condiciones laborales, los proyectos que tienen, si usan un stack tecnológico actualizado, si fomentan tus estudios, o sea, para que puedas sacar certificaciones y seguir aprendiendo, si tienes la posibilidad de crecer dentro de la empresa, el ambiente laboral, si tienen la posibilidad de pago con acciones también. Hay veces que además de tu salario te pagan con algunas acciones de la empresa, que eso está bastante bueno. En fin, hay muchas cosas para medir.
Vamos a las preguntas que te pueden hacer de recursos humanos. La primera y la más típica es, bueno, háblame de ti. Ahí obviamente no tenés que hablar de tus gustos, de no, si me gusta hacer snowboard, andar en skate. No, ahí tenés que hablar más sobre tu persona profesional, ¿no? Sobre tus conocimientos y actitudes. Muy probablemente la persona que te esté haciendo la entrevista no sea una persona técnica, pero necesita saber tu perfil técnico. Y quizás tenga una lista de palabras claves que está esperando oír para saber si estás más o menos acorde al puesto. ¿Qué está esperando escuchar? Y que le digas que tienes experiencia con JavaScript, CSS, con React. Si estás con Java, le dices la versión de Java con la que sabes programar, por ejemplo, a partir de la versión 8, con el framework Spring Boot, Hibernate, y vas diciendo todas esas palabras que quizás la tiene ahí anotada para saber si encajas con el proyecto o no. Siguiente pregunta, ¿qué sabes de la empresa? Muchas veces sucede que enviaste un montón de currículums y entraste a la entrevista sin averiguar nada. Bueno, eso está muy mal. Por lo menos mínimamente, una hora antes de entrar a la entrevista, ponte a leer más o menos de qué proyectos va y a qué se dedica. ¿Por qué quieres cambiar de empleo? Bueno, esto suelen preguntar si es que ya estás trabajando y ahí, bueno, tienes que decir tu situación. Quizás ya estás un poco cansado del proyecto, quizás ves que no puedes crecer más profesionalmente, pero lo ideal es siempre que sea por una razón de crecimiento profesional. No que sea, no, pasa que estoy peleado con mi jefe y tengo un problema ahí de personalidad. ¿Podemos continuar la entrevista en inglés? Bueno, esto es súper típico. Para trabajar de programador es muy solicitado el inglés y lo ideal es que lo tengas trabajado. Y si no lo tienes trabajado, quizás esta parte de la entrevista te ponga bastante nervioso. Cuando tenía 23, 22 años, por ahí no recuerdo bien, me acuerdo que hice una entrevista y me preguntaron si podíamos continuar hablando en inglés. Y yo la verdad no me sentía confiado en inglés todavía. Así que dije que no, que no podíamos continuar hablando en inglés. Y obviamente por eso quedé fuera del proceso de selección. Si no te sientes confiado con el inglés, lo ideal es que te prepares un poco. O sea, agarra todas estas preguntas que ves en pantalla y respóndelas en inglés y más o menos apréndetelas. Y también está bueno tener preparada una frase de memoria cuando te hagan esta pregunta para que te dé como más confianza. Por ejemplo, a mí cuando me preguntan ¿podemos continuar la entrevista hablando en inglés? Ahí nomás respondo de memoria Yes, of course, we can continue speaking in English. Es un detallito, pero bueno, está bueno tener confianza a la hora de arrancar con algo que te da un poco de nervios. Es algo que a mí, bueno, me costó bastante desarrollar y aprenderlo bien. Es más, les cuento algunos epic fails que tuve en su momento. En una de mis primeras entrevistas, también cuando tenía 23 años y me daba cuenta de que tenía que aprender inglés, recuerdo que hice toda la entrevista en inglés, me fue bien, forzadamente, pero me fue bien, y me preguntan en inglés, bueno, ¿cuánto querés ganar? Y yo me acuerdo que dije algo así como 100. Y claro, y 100 es $100. Y me dice, ¿$100? ¿En serio? Digo, no, 1000. Se me cruzaron los números y estaba pidiendo 10 veces menos. También hay que tener cuidado con el acento. Me acuerdo cuando hice una entrevista para trabajar en Irlanda, estaba viendo si Barcelona, Irlanda, no lo tenía del todo muy claro. Y bueno, la entrevista fue 100% en inglés, pero bueno, acá ya nos vamos un poco para el lado técnico. Me acuerdo que me estaban haciendo preguntas de base de datos relacionadas con SQL. Y me preguntan así de esta forma. What is cache? Y yo me quedé, o sea, con SQL, what is cache? Y yo pensé, cache, está hablando de cash, de dinero, de algo relacionado con el dinero. Y me puse a pensar y le di un montón de vueltas y digo, bueno, si está hablando de algo relacionado con el dinero, quizás sea algo relacionado con el costo, quizás la pregunta va más orientada al costo del esfuerzo que da una query cuando se ejecuta. Y ahí me acordé algo de que cuando haces un código SQL, hay veces que puede tener un costo o no. Y la respuesta que di fue que, claro, que eso sirve principalmente para poder optimizar las queries en SQL. Y lo gracioso de esta anécdota es que la respuesta que di estaba bien, pero no era la pregunta que me habían hecho. Me habían preguntado qué es caché. Solamente que en Irlanda la pronunciación de caché
se dice cache. Y justamente, bueno, ¿qué es caché? Y es justamente algo que nos sirve para optimizar la query. Así que de todas formas, la respuesta que había dado estaba bien para lo que había preguntado. Bueno, seguimos avanzando porque si no, bueno, no lo terminamos más a este video. Otra pregunta típica es ¿cuáles son tus fortalezas? Acá, bueno, decís alguna fortaleza que tengas, como puede ser soy muy bueno desarrollando códigos bastante complejos o tengo muy buenos soft skills. Otra pregunta típica, ¿cuáles son tus debilidades? Acá la respuesta típica, soy demasiado perfeccionista. O también puedes responder con un chiste, el chocolate. No, pero bueno, fuera de eso, trata de ver qué cosas tenés como para mejorar, algún punto flojo. Después tenemos esta pregunta que me acuerdo que me la hicieron y fue re difícil, encima era en inglés, que me dicen, ¿qué aspecto de tu personalidad crees que deberías mejorar? Y yo sinceramente cuando me preguntaron eso me quedó la mente totalmente en blanco, no sabía qué decir, estuve pensando y dije algo y la siguiente pregunta que me hicieron fue, bueno, ¿y qué otro aspecto de tu personalidad crees que deberías mejorar? Y no, ahí ya me mató, no sabía qué contestar. Pero bueno, está bueno estar preparado para este tipo de preguntas. Por último, la típica pregunta, ¿tienes alguna pregunta para hacernos? Y este es un momento que está bueno porque podés demostrar un poco tu nivel o tu interés por la empresa a partir de las preguntas que vayas a hacer. El problema de esto es que es algo bastante típico y uno suele hacerse como un listado de preguntas para hacer, como, bueno, para tratar de quedar bien. Y a mí me tocó estar del lado de hacer la entrevista y me doy cuenta cuando te hacen preguntas solamente para quedar bien. Entonces lo ideal es tratar de hacer preguntas, pero que en verdad te interesen. Vamos con las preguntas técnicas. Bueno, acá hay de todo tipo, pueden haber miles, ¿no? Pero trato de rescatar algunas que me parecen clave, que están buenos que sepas. Primero, ¿cómo haces para que una web funcione más rápido? Acá hay varias formas de hacer que una web funcione más rápido. Las que puedes decir son, por ejemplo, comprimir el JavaScript para que sea más pequeño, hacer que las imágenes PNG también comprimirlas por separado. Puedes hacer que los códigos de JavaScript, cuando los cargas, ponerlo al final de la página, así ya se puede mostrar la página y la funcionalidad la carga al final. O sea, estos scripts de JavaScript que los ponemos para cargarlos, habría que ponerlo al final del body y no dentro del header. ¿Qué es accesibilidad? Bueno, esta es una pregunta que me hicieron una vez y me dejó bastante descolocado. Y esto hace referencia más que nada a que cualquier persona pueda acceder al servicio, independientemente si tiene problemas de vista o si tiene, no sé, problemas motrices. Entonces hace referencia a que hay ciertos códigos para HTML que te permite hacer que sea más legible por alguien que tiene problemas de la vista, por un ciego, cosa de que pueda escuchar la estructura de la página web de una forma más simple. ¿Cuál fue el último libro de programación que leíste? También recuerdo que me habían hecho esta pregunta en una entrevista y bueno, dije uno que había leído que me había gustado mucho y me había aportado bastante. Explique la programación orientada a objetos. Bueno, esto es de estudiar, chicos. Ahí busquen en alguna página o alguno de mis tutoriales de cómo es la programación orientada a objetos y traten de explicarlo. ¿Qué stack tecnológico utilizarías? Bueno, esto es muy variado, es una pregunta demasiado abierta. Habría que preguntar acorde a qué tipo de proyecto, porque es demasiado variado. Pero para dar una respuesta así rápida, podrías decir algo como, por ejemplo, bueno, del lado de frontend utilizaría React, trataría de utilizar el framework de Ionic para que sea más genérico a la hora de crear una aplicación para celular y también para web. Después, del lado de backend, quizás utilizaría una estructura de microservicios en la que tendría un load balancer con un microservicio de gateway que va a permitir enrutar correctamente si va la dirección a la página web o a distintos servicios. Después podría tener un servicio para la lógica de negocio, otro servicio, bueno, para cada una de las partes del sistema y también de base de datos, bueno, dependería de cada servicio, pero posiblemente utilizaría MySQL, por ejemplo.
Eso es como una respuesta rápida como para definir un stack tecnológico. Pero habría que indagar más en qué es lo que nos está preguntando. ¿Cuáles son los métodos de RESTful? Bueno, esto se lo tienen que saber muy bien, también tienen que leérselo un poco, pero así a grandes rasgos hace referencia a que para la obtención de un dato se utiliza el GET, para la creación de un nuevo se utiliza POST, para la modificación se utiliza PUT, para la alteración de un aspecto de la entidad, acá ya se vuelve un poquito más complejo, se utiliza PATCH. Y para la eliminación, bueno, se utiliza delete. Y después está la estructura de la URL que se usa para cada una de estas cosas. Ya que si quieres traer un listado completo, pones el nombre del recurso en la URL, pero no tienes que poner el ID. Ya para traer un recurso específico, ahí sí pones el nombre del recurso y el ID. Lo mismo para la eliminación. Pones el recurso y el ID. Así explicándoselos de manera rápida es un poco confuso. Lo ideal sería que también lo revean un poco como lo que es la programación orientada a objetos. ¿Qué es un error 401? Bueno, esto de los tipos de errores también está bastante bueno que se lo sepan. El 401 hace referencia a que no tienes las credenciales para acceder a un determinado recurso. También te pueden hacer una pregunta que sea un poquito tricky en esta parte. Me acuerdo que a mí me la hicieron, que te ponían un ejemplo de un error 401 y además mostraba un mensaje de error. Y algo que estaba mal era justamente que si hay un error 401, no te tiene que mostrar nada de información de adentro del servidor, por más de que haya un error o que traiga algún otro tipo de dato. Tiene que mostrarte solamente el error 401 y nada más. ¿Qué repositorios utilizas? Bueno, esta también es pregunta bastante típica. La que deberías saber es utilizar Git, ya sea que lo utilizas en GitHub o en GitLab, ¿no? Después, trabajaste con metodologías ágiles. Acá hace referencia más que nada a Kanban y a Scrum. También, si quieren saber más sobre esto, busquen un poco de información sobre metodologías ágiles. Es algo que se lo deberían estudiar, porque todas las empresas del mundo utilizan metodologías ágiles. Seguimos con más preguntas. Bueno, esta es bastante difícil, que es un closure. Les recomiendo que se lo estudien porque es una pregunta bastante complicada y que les pueden hacer. Pero básicamente un closure vendría a ser una función que devuelve otra función y a su vez esta segunda tiene como variables estáticas dentro que no cambian. Entonces cada vez que llamamos a esa función nos permite mantener algún valor interno. Básicamente React funciona todo con closures y uno muchas veces aprende React y no entiende el funcionamiento interno que tiene. Y es justamente porque está basado en esto, que es un concepto bastante avanzado. ¿Cuál es la diferencia entre div y un span? Bueno, esta pregunta también es un poquito difícil. Básicamente que div es del tipo block y span es del tipo inline. Esa es la única diferencia que tiene. ¿Qué hace el método calculate en CSS? Bueno, este método la verdad está bastante bueno. Te permite como hacer una evaluación de un cálculo poniendo píxeles y porcentajes y te da un resultado final mezclando estos tipos de valores. Después, ¿qué es Ajax? Bueno, este es el equipo de fútbol este que no gana nunca una copa en la Champions. Pero no, bueno, es el JavaScript asincrónico que te permite poder hacer requests al servidor sin la necesidad de actualizar toda la página. Y de esta forma puedes actualizar partes específicas de la página. Antes del Ajax se hacía todo con Postpack, que es actualizar toda la página completa cada vez que haces clic en algún elemento. Después, preguntas más relacionadas con el testing. ¿Qué es TDD? Bueno, TDD es básicamente una forma de trabajo en que primero se desarrolla el test y después se realiza la programación para satisfacer ese test. Lo bueno del TDD es que es una forma de trabajo que te garantiza que todo tu código está bien probado. Entonces haces un test, programas, haces otro test, programas y así constantemente hasta terminar la funcionalidad. ¿Cómo haces para resolver un error en producción? Bueno, esta es otra pregunta que me hicieron. Es una pregunta también bastante abierta, pero es más que nada para ver tu proceso de trabajo. Acá puedes decir que tratas de buscar más información acerca del error, hablar con las personas involucradas, buscar logs para ver más información acerca de ese error.
Después es importante el proceso de solución, no que digas, bueno, me conecto al servidor y lo arreglo, no, eso está mal, sino de crear un ticket con la definición del error, después asignarlo a una persona que se va a encargar de eso, y ya una vez que se soluciona, se hace la code review para ver de que todo esté en orden, recién ahí se decide si hay que hacer un hotfix para subirlo en el momento o si va a venir en la próxima versión. ¿Qué pasos haces para resolver una tarea? Bueno, es un poco parecida a la pregunta anterior. Básicamente ahí cuentas todo tu proceso para dar una tarea como solucionada. Justamente algunas empresas tienen dos documentos. Una que se llama Definition of Ready, que hace referencia a si una tarea está lista para comenzar recién a trabajarla. Entonces, si yo tengo una tarea, primero reviso que me esté cubriendo todos los aspectos de este ready para saber si está lista para recién comenzar a trabajarla. Y si no está, bueno, tiene que entrar en una etapa de análisis y buscar toda la información que carece de la tarea, ya que en más del 50% de los errores en programación provienen por un requerimiento mal definido, no justamente por un error de programación. Después, una vez que está bien definida la tarea, ahí se planea el testing de la tarea también, o puede ser que la tarea ya la tenga planeada el testing. Después también vas a tener un documento, esto depende de la empresa, ¿no? Pero en mi caso solemos tener un documento que es Definition of Done, que es el caso opuesto de cuando la tarea ya está completada, tenemos una serie de características que nos pusimos de acuerdo con todo el equipo para saber si una tarea está verdaderamente completada. Ahora comienza el desarrollo de la tarea, que aquí bueno, vas aplicando TDD, vas realizando todo. Una vez que terminas de programar todo, aplicas los tests de integración, bueno, todos los tests que sean requeridos, y recién ahí la puedes dar como terminada. Por ejemplo, antes de continuar les quiero mostrar algo que creo que va a ser sumamente útil para sus carreras. Tengo un montón de amigos programadores que trabajan para empresas de Estados Unidos, de Europa, y en los grupos de WhatsApp siempre surge el debate de cómo hacer para cobrar esos euros y esos dólares con la menor cantidad de comisiones posible. Por esta razón les quiero recomendar bitwage.com, que te da una solución todo en uno para poder cobrar desde cualquier parte del mundo en la moneda que tú quieras, ya sea fiat o criptomonedas, de una manera increíblemente fácil, cobrándote una comisión de menos del 2%. Simplemente registras tu cuenta bancaria o tu wallet de criptomonedas y también te trae un módulo completo para que crees facturas. Vamos, que Bitwage te cubre todas tus finanzas. Les dejo un link para que puedan acceder a bitwage.com y continuamos con el video. Bueno, la verdad el video me está quedando un poquito largo, así que lo vamos a resumir. Si quieren que haga otro video haciendo muchísimas más preguntas y explicando las respuestas, déjenme en los comentarios. Pero bueno, vamos a hacer un último repaso de algunas preguntas de backend. Primero, ¿qué son los principios SOLID? Esta es una pregunta un poco difícil porque en realidad en Latinoamérica este concepto no se lo ve. Sí se los conoce, pero con otras palabras. Pero si estás haciendo una entrevista para trabajar en Europa, muy posiblemente te pregunten sobre los principios SOLID. Ahí también les recomiendo que se lo estudien, pero habla un poco de inyección de dependencias y el significado de cada una de estas letras. Es bastante amplio, por eso es mejor si se lo leen más tranquilo. Ahora veamos una pregunta de PHP. ¿Qué son los métodos mágicos? Bueno, básicamente un método mágico es un método que es llamado en un objeto sin que nosotros lo llamemos explícitamente. Por ejemplo, podemos tener el método mágico construct dentro de las clases. Nosotros no lo llamamos así, sino que se llama automáticamente cuando creamos una nueva instancia del mismo con la palabra new. Seguida a esta pregunta, muy probablemente te dicen, bueno, ¿qué métodos mágicos conoces? Y ahí, bueno, dices todos los que conoces. De Java, explica la estructura de excepciones. Bueno, esta estructura es bastante particular, la debes conocer si alguna vez rendiste la certificación de Java, pero hace referencia a que en la parte de más arriba tenemos throwable, esta clase hereda de exception, y a su vez tenemos después las checked exception y las unchecked exception. Las checked exception pasarían a ser las excepciones controladas, que ahí, bueno, hereda, creo que es más fácil si lo muestro con un dibujo. Bien, ahí está mucho más claro, ¿ven? Acá tenemos el throwable y básicamente acá hereda la clase excepción
Y de esta tenemos las runtime exception, que estas son las que no son controladas, como puede ser un error aritmético. Después tenemos clases de excepción, que estas sí son las controladas. Y por otro lado tenemos acá la clase error, que esta también hereda de throwable. Esta vendría a ser el árbol de excepciones. También es un concepto un poco avanzado, pero les recomiendo que se lo estudien. Otra pregunta. Bueno, esta de C#. Tipos de datos primitivos que conoces. Bueno, los datos primitivos en C# son int, long, float, double, decimal, string, char y bool. Básicamente son esos. También se los pueden buscar y estudiárselo mejor. Y por último, de Python, ¿qué es init? Bueno, básicamente es un método especial de una clase en Python. El objetivo fundamental del método init es inicializar los atributos del objeto que estamos creando. Bueno, es así de simple. Si quieren que haga otro video haciendo más preguntas de esto, me dicen. Pero creo que la verdad se me terminó haciendo muy largo. Espero que les haya gustado y que les vaya bien en sus